la honra y la gloria a Jehová nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, su glorioso Espíritu Santo, el fiel Consolador, que nos permite nuevamente estar en su presencia y deleitarnos en su palabra santa y maravillosa. Sea alabado Jesús. Poderoso nuestro Dios. Cerramos el tema de Proverbios capítulo 4 y leemos el verso 26 y 27, y dice así: en el nombre de Jehová Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ese glorioso Espíritu Santo, el Consolador. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sea alabado Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Sea alabado el Rey de la Gloria. En Cristo espera siempre nuestra alma. Nuestro deleite, hermanos, es el Dios de nuestra salvación. Nuestro gozo verdadero es habitar en las moradas de justicia. Sea alabado nuestro Señor Jesús. Habitan nuestros pies en el santo monte de Sión, en el santuario del Dios Altísimo. Sea alabado nuestro Señor Jesús. Es necesario, hermanos, cada día es a nosotros menester el meditar en esta palabra maravillosa. Son versos muy conocidos. Son versos los cuales los sabemos de memoria y los leemos periódicamente. Guardar nuestros pies. Sea alabado nuestro Dios. Examinar la senda de nuestros pies. Examinar el camino por donde vamos. Examinar cada día las pisadas que damos, nuestros pasos que damos sobre la faz de la tierra, que sea que estemos dentro o fuera del santuario de nuestro Dios, caminamos delante de la presencia de un Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea alabado nuestro Dios. Y es maravilloso, hermano, de que nosotros podamos atender este consejo, examinar la senda de nuestros pies. Examinar por dónde nos movemos, a dónde entramos y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no debemos de actuar en ningún momento, amados hermanos, guiados por nuestros impulsos. En otras palabras, no debemos de ser guiados, amados hermanos, ¿verdad?, por nuestra forma humana impulsiva de hacer las cosas, sino que es necesario que cada día meditemos y oremos a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien, conforme a su escritura y a sus promesas, pueda ordenar los pasos de cada uno de nosotros. Sea alabado nuestro Dios. ¿Por dónde van nuestros pasos? El proverbista dice: hay camino que parece recto al hombre en su propia opinión. Hay camino que en nuestros razonamientos nos parece a nosotros que nos están llevando a la vida eterna. Hay caminos por los cuales nosotros muchas veces nos conducimos y creemos de que todo lo que hacemos, con tal que lo hagamos para Dios, está bien hecho. Con tal de que lo hagamos para Dios, es aceptable. Examina la senda de tus pies. Sea alabado nuestro Dios. Y por eso el proverbista decía: hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte, camino de perdición, camino de dolor, camino de quebrantamiento, camino en el cual, una vez de que hemos llegado a su final, ya no hay tiempo para recapacitar. Ya no hay tiempo para remediar. Jacob, amados hermanos, Esaú, caminó por un camino. Amó más el deleite de esta vida que el privilegio que tenía de ser el primogénito. Sin embargo, el camino por donde fue le llevó al dolor, le llevó, hermano, ¿verdad?, a un momento en el cual él deseó
procuró con lágrimas recibir la bendición de su padre. Pero su padre le dijo: ya le di la bendición a Jacob y no puedo retractarme. Y aquel hombre procuró con lágrimas. Al final de aquel camino que él tomó, procuró con lágrimas el revertir el daño que ya se había hecho a sí mismo. Pero no hubo oportunidad para revertir aquello, sino que recibió una bendición inferior a la que Jacob se le había dado. Sea bendito nuestro Dios. Es por lo tanto necesario. Pero ¿qué era? ¿Por cuál camino fue Esaú? Sea bendito nuestro Dios. El camino fácil. Y el camino fácil es el camino que muchos han escogido hoy en día. El camino fácil es el que muchos han escogido para sentirse un poco liberados de una carga de pecado y creer que están bien delante de la presencia de nuestro Dios, ignorando las palabras que continuamente se repiten. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:21 de Mateo. Sea bendito nuestro Dios. Muchos van por ese camino, por el camino fácil, por el camino que les agrada, por el camino que quieren andar. Y por eso dije, no debemos de actuar nosotros, ¿verdad?, en nuestra forma humana impulsiva de actuar, dejarnos guiar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por, amados hermanos, ¿verdad?, las meditaciones de nuestro corazón o los razonamientos de nuestra vida, sino que debemos de tomar la palabra de nuestro Dios para saber andar por el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Pues tenemos un ejemplo. El salmista dice ahí en el Salmo capítulo 37 unas palabras que las citamos en esta hora, para que podamos darnos cuenta de cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, y que el que se extravía porque quiere. El que anda por otro camino, va por ese camino porque por ahí quiere andar. Y aunque la palabra sea clara al decir, ¿verdad?, que es ancho el camino que lleva a la perdición y muchos son los que por él van, la gente por ahí quiere caminar porque su camino es fácil, deleite para la carne. Sea bendito Dios. Salmo capítulo 37 dice el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Esas palabras: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él es el que aprueba su camino. ¿Qué nos querrá decir con esto el salmista? Sea bendito Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Jehová es, hermanos, el que aprueba su camino. Pero ¿con qué nos encontramos ahora? En nuestros tiempos, hombres dándole aprobación a su semejante de los caminos que han tomado, cuando la palabra de nuestro Dios no está aprobando ese camino por el cual van caminando muchos, dando pasos equivocados en el camino de nuestro Dios. Si nuestro Dios es el que ordena nuestros caminos, si nuestro Dios es el que ordena los pasos nuestros, Él es el único que tiene, amados hermanos, ¿verdad?, la capacidad para darle aprobación a nuestro caminar. Nosotros nos equivocamos. Por muy grande que sea, por muy alto rango que pueda tener cierto personaje en una congregación, nos equivocamos. Vemos solamente lo que se ve por fuera, mas Jehová mira lo que está dentro del corazón del hombre.
Él es el único que tiene la capacidad para darle aprobación a nuestro camino. Y es por eso que Él dice, ¿verdad? Él es el que, por Él son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que da la aprobación. Él es el único que en el tiempo postrero, al final de nuestra jornada, si nuestros pasos han sido rectos, Él es el que va a dar la aprobación de decir: venid benditos de mi Padre. Sea bendito nuestro Dios. Venid benditos de mi Padre, al final de nuestra jornada, al final del camino. Pero al final del camino, alguno dirá, y como muchos se expresan: bueno, en aquel día vamos a ver quién es quién. En aquel día vamos a ver si estamos en la verdad o no lo estamos. ¿Y de qué le va a servir en aquel día saber si estaba o no estaba en la verdad? Sea bendito Dios. ¿De qué le va a servir en el día postrero al hombre, verdad? De decir: bueno, sí, tenían razón lo que predicaban aquellos desocupados evangélicos. ¿De qué va a servir? No va a servir para nada. ¿Por qué? Porque lo dice enfáticamente la palabra de Dios: hoy es el día que aceptable. Hoy es el día de salvación. Se ha alabado nuestro Dios. Entonces, cuando Jehová nuestro Dios ordena los pasos del hombre, y cuando el hombre le da la oportunidad a nuestro Dios que Él ordene sus pasos, nuestro Dios le da la aprobación. Él es el que da la aprobación. Él es el que sabe quién es trigo, y como se decía en un mensaje reciente en este lugar, y sabe quién es trigo y sabe quién es cizaña. Sea bendito Dios. Él es el que aprueba los pasos del hombre, y Él sabe, hermano, la fortaleza que nos da. Así que cuando el hombre cayere, dice, no se va a quedar postrado, porque Jehová sostiene su mano. O sea que aquel que espera en nuestro Dios, aquel que va en pos de los caminos de nuestro Dios, aquel cuyos pasos son ordenados por nuestro Dios, quizás pueden venir momentos de dificultades, pueden venir momentos de debilidades, pueden venir momentos, hermano, verdad, difíciles en nuestra vida, pero si nuestro Dios es el que ordena nuestros pasos, aunque nuestro principio haya sido débil, el final, amados hermanos, será un final fuerte. Aunque haya sido pequeño tu principio, tu final va a ser grande. ¿Por qué? Porque estamos dejando que nuestro Dios sea el que ordene nuestros pasos. Jehová nuestro Padre, amados hermanos, es el que obra en nuestro camino, es el que dirige nuestro camino. Y es por eso que el proverbista decía: considera, sea alabado nuestro Dios, examina la senda de tus pasos. Mira por dónde vas, mira si estás actuando bien. Mirémonos, examinémonos a nosotros mismos si estamos sirviéndole a nuestro Dios como nuestro Dios quiere que se le sirva. Sea alabado nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, ciertamente para nosotros caminar, para empezar a andar, necesitamos esperar en la misericordia de nuestro Dios. Hay una porción ahí en Job que me llamaba mucho la atención un día de estos que la leía, y es Job capítulo 23. Sea bendito nuestro Dios. Un hombre, como dije, ¿verdad? Podemos pasar momentos de bruma, momentos de dolor, momentos angustiosos, pero Él nos conoce perfectamente a nosotros y sabe por dónde nos va a guiar. Dice Job en ese capítulo 23: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes dice, Él me entendería. Primero hace una pregunta y dice: ¿será que Dios va a contender conmigo con grandeza de fuerza? Y después responde: no, Dios no me va a responder con grandeza de fuerza. Antes,
Él va a atender a mi queja. Él va a atender a mi dolor. ¿Por qué? Porque clemente y misericordioso es nuestro Dios para con nosotros. Lento es, dijo el profeta, Jehová, lento para la ira, pero grande ¿en qué? En amor, en compasión, en misericordia. Se ha alabado nuestro Dios. Ahí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Sin embargo, dice Job, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Sea alabado nuestro Dios. Oiga bien lo que decía Job, hermano, ¿verdad? Por donde sus pasos estaban pasando en ese momento, es como decir, ¿verdad? Y recordar las palabras del salmista cuando dice, ¿verdad? Cuando ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se ha alabado nuestro Dios. Job estaba pasando por ahí. Él dice, yo llegaría a Él y Él no me va a reprochar. Se ha alabado Dios. Y es lo que muchas veces sucede. El hombre se aparta de nuestro Dios porque quizás le ha fallado y cree de que nuestro Dios está ahí esperándolo con un látigo para agarrarlo a latigazo y que lo va a desechar y que no lo va a recibir. Sin embargo, Job dice, Dios no me va a responder con esa fortaleza de voz. A nosotros cuando, ¿verdad? Cuando nuestros hijos cometen alguna falta, pues nos enfadamos y ¿verdad? Muchas veces perdemos el control. Pero nuestro Dios no es hombre, Él es Dios. Él es Dios amoroso. Se ha alabado nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Job, Él conoce mi camino. Él conoce mi caminar. Él sabe quién yo soy. Sea bendito nuestro Señor Jesús. ¿Por qué decía esas palabras Job? Él conoce mi caminar, dice Job, ¿verdad? Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Por qué lo hablaba de esta manera? Porque los amigos que lo consolaban, supuestamente lo consolaban, lo que hacían era acusarle. Job pecó seguramente. Por eso está así. A saber qué hizo Job. Por eso le ha venido lo que le ha venido. Sin embargo, Job decía, yo he seguido sus pisadas y Él conoce mis caminos. Él pesa nuestros pensamientos. Y delante de su presencia nosotros no podemos escondernos de ninguna manera. Entonces Job, hermano, era un hombre que andaba en las pisadas del Maestro, en las pisadas del Dios poderoso, en las pisadas del Padre Celestial, hermano, y no le preocupaba lo que sus amigos estuviesen diciendo, sino que él decía, yo sé de que si yo llegara, si yo supiera dónde encontrarle a Él, yo iría hasta su silla, y sentado Él en su silla, Él me miraría con amor, sentado Él en su silla, Él me atendería, Él me extendería su mano, Él sanaría mi llaga. Sea bendito nuestro Dios. Santo es Jehová, aleluya. Pero ¿qué pasa muchas veces? Creemos de que, ¿verdad? Una falta, ya, ¿verdad? Lo perdimos todo. Cuando Dios está esperándonos, ¿para qué? Para hacernos bien, para perdonarnos, para sanarnos, para decirnos, ¿verdad? De que volvamos a Él. Si Él no estuviera dispuesto a salvarnos, no nos dijera, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Sea bendito nuestro Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Vuélvete a mí. Es que ya había estado con nuestro Dios y se ha apartado de nuestro Dios. Sus pies están yendo por camino no bueno y nuestro Dios le está diciendo nuevamente, regresa a mí. Vuelve a mí.
Yo estoy aquí para recibirte. Aunque tus pies hayan ido por camino no bueno, aunque tus pies hayan ido por camino, ¿verdad?, que el cual yo no le doy aprobación, pero vuélvete a mí, porque yo puedo hacerte andar por el camino. ¿Por qué digo el camino? Porque solo hay uno, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Sea alabado el Rey de la Gloria. Amén. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 17: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Jehová, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sea bendito nuestro Dios. Dije no guiarnos por nuestras actitudes impulsivas, sino meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él, hermanos, está guiando nuestros pasos, nuestros pies no van a resbalar, no vamos a fracasar, sino que nuestro Dios nos va, hermanos, ¿verdad?, a llevar por un camino de bendición. Y aunque, amados hermanos, se volviera escabroso, como lo decía anteriormente, si fuere pasando por el valle de sombras y de muerte, ahí Jehová nuestro Dios estará con nosotros. En ese camino, ¿por qué? Porque vamos por el camino que Él nos ha indicado. Muchos son los dolores, amados hermanos, para el hombre que anda en insensatez. Muchos son los dolores para el hombre que anda, amados hermanos, en sus razonamientos. Pero aquel que confía en Jehová le acompaña la benevolencia del Altísimo. Él, amados hermanos, el que guarda sus pies, el que guarda, hermanos, todo su caminar. Dice, Él es el que sustenta, le dice, mis pasos en tus caminos. ¿Para qué? Para que mis pies no resbalen, para que yo no fracase en las cosas que yo emprendo, para que yo no fracase en las cosas en las cuales yo tenga que iniciar. Sea alabado nuestro Dios. Sustenta mis pasos. Y es por eso, hermanos, de que a Josué se le decía, ¿verdad?, que tenía que andar. ¿Por qué? Por medio de toda la palabra que el siervo Moisés había dado. Guárdala, se le decía a Josué. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo aquello que emprendas. Para que Dios te pueda bendecir en todo lo que emprendas. Sea bendito nuestro Dios. Hermanos, nosotros no debemos de estar también, ¿verdad?, tampoco no debemos tomar esas actitudes impulsivas a hacer lo que se nos viene a la mente, a hacer, ¿verdad?, lo que el corazón nos dicta, creyendo que es la voz de nuestro Dios. Y es lo que el hombre, amados hermanos, muchas veces se ha equivocado. Muchos van de acá para allá. Dios me ha puesto en el corazón que yo tengo que estar en esta iglesia, y la semana entrante Dios le puso en el corazón que ya no tiene que estar ahí, tiene que estar en otro lado. Dios, hermano, no es hombre para estar cambiando de opiniones. Son las intenciones de su corazón, sus razonamientos, los que los llevan arrastrados de un lado para otro, de un lado para otro, sin hallar, amados hermanos, sin hallar un lugar fijo donde poner los pies. ¿Por qué? Porque sus pies van de continuo hacia el mal y no quieren ser corregidos por la vara de la palabra de nuestro Dios. Y cuando son corregidos, ya no están a gustos en el lugar donde están. ¿Por qué? Porque no quieren andar conforme a los mandamientos del Altísimo. Sea bendito Jesús. Además de nosotros meditar, hermanos, ¿verdad?, de examinar la senda de nuestros pies, debemos, en ese afán nosotros, porque tenemos que preocuparnos por examinar la senda de nuestros pies. Sea alabado nuestro Dios. Debemos de preocuparnos para saber que estamos caminando bien delante de la presencia de nuestro Dios.
Y cuando vengamos a pedirle a Él, debemos de venir a pedirle con fe, no dudando, porque el que duda es semejante ¿a qué? A las olas del mar, arrastradas por el viento y echado de un lado para otro, dijo, ¿verdad?, el apóstol Santiago en el 1:6. El que duda es como la ola del mar. Pedir, amados hermanos, ¿verdad?, con fe, creyendo de que Dios puede enderezar nuestros caminos. Pedir con fe no significa, hermanos, solamente, ¿verdad?, creer en la existencia de Dios, sino creer de que Dios es poderoso para guardarnos libres de toda caída, libres de resbalar, libres, amados hermanos, ¿verdad?, de todos los azotes del maligno que pueda venir, para mantenernos firmes nuestro Dios a nosotros, para aprender a confiar y a depender en el Dios Altísimo. Y Él, hermano, será el que va a oír y a responder a nuestras oraciones en todo tiempo. Cuando nuestros pasos sean rectos, cuando nuestro caminar sea guiado por nuestro Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dudamos, nuestra mente se vuelve, hermanos, inestable, y no estamos muchas veces plenamente convencidos de que lo que nuestro Dios ha determinado para nosotros sea lo mejor. Y muchas veces el hombre se encuentra, pero ¿por qué a mi Dios? ¿Por qué a mí no me bendice de esta manera? ¿Por qué a mí no me bendice de tal manera? Sea alabado el Rey de la Gloria. Y empieza a ser llevado de un lado para otro. Sea alabado nuestro Dios. Y empieza la desobediencia. Empieza, hermano, ¿verdad?, muchas veces aquella guerra entre la lealtad a nuestro sentimiento, a nuestro razonamiento, que es un camino que nos puede, hermano, llevar a nosotros a la perdición. La lealtad a nuestros razonamientos, a nuestros pensamientos. Los conceptos que nosotros mismos nos formamos empiezan muchas veces a empujar hacia un lado, ¿qué? Los mandamientos del Dios Altísimo, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y ese es un camino del cual, hermano, ¿verdad?, lo podríamos llamar las intenciones de nuestro corazón, lo que nuestro corazón nos indica. Y como dije anteriormente, lo tomamos como si fuera la voz de nuestro Dios. Pero Dios quiere, hermano, en todo momento, ¿verdad?, estabilizar nuestra vida en esas áreas, amados hermanos, donde fluctuamos, donde estamos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, pensando si será que Dios está o será que Dios no está. Si será verdad de cierto, o será verdad de que hay esto, hay uno, hay lo otro, y empiezan, verdad, las dudas mentales en nuestro corazón, hasta que el hombre termina, el cristiano termina por rendirse en la batalla espiritual y termina alejado de nuestro Dios por un camino al cual Dios no le ha mandado a caminar. Un día confrontaba a Elías al pueblo de Israel allá en el monte Carmelo y les dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, váyanse tras de él. Sea alabado nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. ¿Detrás de quién se van a ir tus pasos?, les decía Elías. Jehová les ha mostrado su poder, su amor y su misericordia. El brazo humano, ¿qué nos puede dar a nosotros? Si la misma palabra nos dice que es mejor confiar en Jehová nuestro Dios que confiar en príncipes. ¿Hacia dónde? Examina la senda de tus pies. Si Jehová es Dios, la misma palabra que también, verdad, dijere Josué: escójanse ustedes ahora a quién servir. Si a los dioses que le sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero Josué les dijo: yo me voy a ir por el buen camino. Mi casa y yo le serviremos a Jehová nuestro Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesús.
Amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, ante algo semejante, nos damos cuenta, amados hermanos, ¿verdad?, de que muchas veces nos encontramos nosotros con ese comportamiento. Usted ha visto quizás alguna vez, ¿verdad?, el mar, amados hermanos, ha estado a la orilla y que cómo son llevadas las olas, las empuja el viento, no se mueven solas. Las elevan, ¿verdad?, las mareadas, no se eleva sola. Y las dudas muchas veces llevan nuestra vida de la misma manera, dándonos golpes aquí, dándonos golpes allá, cuando Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos en la paz de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Volviendo, hermanos, al proverbio, dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Ciertamente que nuestro Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ciertamente que no hay, amados hermanos, quien conozca nuestros caminos mejor que nuestro Padre Celestial. ¿Y a dónde iremos nosotros en los momentos de dificultad? Primera de Samuel capítulo 12, hermanos, da el testimonio de una mujer abrumada, angustiada, afligida, vituperada, pero que en medio del dolor Ana no corrió hacia afuera, sino que Ana corrió hacia adentro. Examina la senda de tus pies. Ana podía tomar cualquier actitud. Ana podría haber quizás tomado venganza de su adversario. Ana quizás podría, ¿verdad?, haber hablado con su esposo y fraguar un plan, amados hermanos, para ella estar bien. Sin embargo, Ana dirigió sus pasos ¿hacia dónde? Hacia la casa de Jehová. Sea bendito nuestro Dios. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Sea alabado Cristo. ¿Hacia dónde van los pasos del cristiano hoy en día? Sea alabado nuestro Dios. Las iglesias vacías. Sea alabado Jesús. Las iglesias vacías. Los estadios a capacidad. Y hasta los cristianos están allá. Y las iglesias vacías. Y aún con todo están sirviéndole a Dios, agradando a Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde fueron? ¿A dónde usted busca el gozo? ¿Será que el cristiano no ha entendido, amados hermanos, de que el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza? Aleluya, gloria a Cristo. Buscando una emoción momentánea, buscando una emoción pasajera, cuando tenemos al verdadero. Sea alabado nuestro Dios. Tenemos el Dios verdadero, el cual, hermano, verdad, produce ese gozo en nosotros, en nuestra vida. Ana, hermano, abrumada, angustiada, pero así se fue para el templo. Y aún estando en el templo, el enemigo procuró perturbarla. Porque cuando el sacerdote la vio, hermano, ¿verdad?, ahí sumergida en su llanto, en su dolor, ante los pies de nuestro Padre Celestial, la tomó como una mujer cualquiera, una mujer que estaba ebria. Pero Ana, ¿verdad?, sus pies estaban bien puestos donde tenían que estar, confiada en nuestro Dios, esperando en nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se ha alabado Jesús? En otra, Ana hubiera salido corriendo porque la ofendió el sacerdote. Pero no, Ana, hermano, sabía a quién se había acercado, sabía. Y cuando nuestros pasos son firmes delante de la presencia de nuestro Dios, no importa lo que digan de usted, no importa lo que hagan en contra de usted, usted permanece firme delante de la presencia de Dios. Usted permanece aferrado a la gracia de Dios.
¿O cuántas veces no repetimos aquel verso? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez. Sea alabado nuestro Dios. Bonito es recitarlo, pero llevarlo en el corazón. Creer de corazón. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará? ¿Quién va a desviar mis pasos del camino por donde yo voy? Sea alabado nuestro Dios. Si ciertamente cosas mínimas muchas veces nos apartan al cristiano del camino, apartan al cristiano del camino de nuestro Dios. Ya no digamos si hubiera persecución. Ya no digamos, ¿verdad? Si agarraran el primero preso y dijeran, ¿verdad? Ya agarraron al pastor y lo tienen por allá encerrado por predicar la palabra. Cerremos la iglesia y ya no nos acerquemos más. ¿Y quién me separará del amor de Cristo? Sea alabado nuestro Dios. ¿Quién nos separará de ese camino? Nuestro Dios es el que nos da la fortaleza. Ana sabía esperar en nuestro Dios. Y siguió ahí. No le dio lugar, ¿verdad? De que, aunque el sacerdote decía, digiere tu vino, mujer. Ella le respondió. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Y siguió su oración. Y siguió clamando a Dios. Y pidiéndole, si me dieras un hijo, yo te lo voy a dar a ti, Señor. Te lo voy a dedicar a ti, Señor. Sea alabado Cristo. Yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. ¿Y cuántos vienen al altar? Quiero presentar a mi niño. Sí, lo quiere presentar. Sí. Y se va a comprometer a enseñarle. Amén. Le va a instruir en la palabra de Dios. Amén. Y le va a dar ejemplo para que camine en el camino de Dios. Amén. Sea alabado nuestro Dios. Pero ¿qué sucede después? Su camino no está aferrado al Cristo de la gloria. Y a la primera vez que le corrigen su niño en la iglesia, dice, esta iglesia no hay amor, me voy. Sea alabado Cristo. Sucede en todas las iglesias, hermanos, no se sorprenda. Porque hay gente inmadura, como las olas del mar, que van de aquí y van para allá, llevados por los vientos, por las mareas, por la gravedad, llevados de un lado para otro, y no se estabilizan porque todo el tiempo andan dudando, y porque sus pies no han sido rectos delante de la presencia de nuestro Dios. Sea alabado Cristo. Sus sendas no han sido rectas, por lo tanto el final de sus caminos no es recto, pero Dios quiere enderezar nuestros caminos. Así que dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Sea bendito nuestro Dios. Es necesario, hermanos, de que nuestros pies, y ahí cerca está un verso, en el capítulo 6, 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas son, en el verso 18, los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué haremos nosotros? Tenemos una palabra que nos compromete, una palabra que nos llena de gracia y de poder. Sea alabado nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros meditamos en estas palabras, guarda tu corazón. Sea alabado nuestro Dios, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si hacemos todo eso, si damos esos 4 pasos, dice en el verso 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que
hasta que el día es perfecto. Nuestro caminar debe de ser así, progresivo, progresando en todo tiempo, sacando lo malo, sacando lo desagradable a Dios y estableciendo virtudes que sean agradables al Dios Altísimo. Que nuestros pies no se desvíen, que nuestros ojos no vayan tras el mal, que nuestros labios no hablen engaño, ni profieran palabras engañosas, sino sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vida para ti y vida para aquellos que estuvieren cerca de ti, para tu familia, para tus hijos, los hijos de tus hijos, como también para aquellos que te rodearen en todo lugar donde fuéramos, porque nosotros fuimos llamados para bendición. Fuimos llamados para bendición. Así que tenemos una responsabilidad que guardar, porque no es solamente acerca de nosotros, sino que se trata de impactar a los demás con la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y enseñarles el verdadero camino, enseñarles la rectitud de la senda por la cual debe de andar. Por eso el profeta Jeremías dijo: paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua, cuál sea el verdadero camino, y andad por él. Pero dijo Jeremías, ellos dijeron: no andaremos, no caminaremos. Estaban cómodos donde estaban, por las sendas. Nosotros no caminamos por sendas, caminamos por el camino, la verdad y la vida, porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Jehová nuestro Dios le bendiga rica y abundantemente.